Ahí en el aula virtual van a encontrar un archivo en la sección de recursos que se llama modelado básico. Es un archivo en AutoCAD. Es un archivo en AutoCAD muy ligerito. Realmente no tiene... Lo voy a descargar yo. Modelado. Ok, es un archivito de AutoCAD. No es necesario que lo abran, nada más descárguenlo. Trae ahí un planito de una visualización de una recámara. Y es con lo que vamos a empezar ahorita, ¿ok? Para ver cosas de modelado poligonal básico en 3D Max, ¿ok? La recomendación, al menos así fue como yo empecé a usar 3D Max, no necesitan empezar a modelar en 3D Max. 3D Max acepta casi cualquier formato en 3D, entonces si les es más fácil ahorita modelar en Revit o SketchUp, está bien, háganlo y lo importan a 3D Max y ya lo afinan o ya lo renderizan ahí. O hacen ya cositas más particulares en 3D Max, ¿no? Como las que vamos a ver. Pero pueden traer cuando empecé modelaba en AutoCAD cajitas en 3D y luego las traía a 3D Max y ya renderizaba. Era más fácil. Y ahorita me es más fácil modelar directamente en 3D Max, pero cada quien se acomoda de distintas maneras. Ok, lo que sí es muy importante y lo que les dije en la clase pasada, antes de empezar en cualquier programa, lo primero es revisar sus unidades, ¿ok? En AutoCAD se trabaja en milímetros por temas de impresión. Revit se trabaja en metros porque ya es un modelado BIM. Y en 3D Max lo recomendable son centímetros por temas de algunos parámetros o algunos modificadores cuyo valor inicial es 1 y es más óptimo que el valor inicial sea 1 centímetro, ¿ok? Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo se hacía esto? Desde el menú de Customize, Unit Setup. Si lo hacen una vez, ya no tienen que hacerlo más veces. Customize, Unit Setup. Nos abre el espacio de sistema de unidades. Le decimos que queremos unidades métricas, centímetros. Y en el botoncito de sistema de unidades, le verificamos que diga que 1 centímetro es igual, una unidad es igual a 1 centímetro. Por defecto aquí va a decir que es una pulgada, entonces hay que cambiarlo. Que una unidad es igual a 1 centímetro. ¿Okay? Entonces, una vez que lo hagan, ya no es necesario volverlo a hacer. Ya siempre que abran 3D Max se va a quedar con esa configuración. A menos que abran un archivo que venga en otro tipo de unidades, les va a arrojar un mensaje de inicio. ¿Qué quieren hacer? ¿Cambiar el sistema de unidades de 3D Max al del archivo de origen? ¿O que el archivo de origen tome el sistema de unidades que ustedes tienen configurado? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ajá, justo que el archivo nuevo tome la configuración de 3D Max, que son centímetros, ¿ok? Y sobre todo les va a pasar con modelos, si bajan modelos de internet de Estados Unidos que trabajan en pulgadas, entonces muy probablemente traigan ese sistema de unidades. Nada más le dicen que lo convierta al que ustedes manejan y ya. O al que está configurado en su 3D Max, ¿vale? Para que sea más fácil. Ahora, cuando creamos formas básicas podemos definir el número de segmentos. Ya lo habíamos visto la sesión pasada, que si yo hago una cajita, bueno, pues puedo definir cuántos centímetros tiene de largo, de ancho y de altura, y cuántos segmentos tiene en cada una de esos sentidos, en el largo, en el alto y en el ancho. ¿Cuántos segmentos? Segmentos, entiéndase por divisiones, ¿ok? ¿Cómo se subdivide esa geometría? Una cajita por defecto tiene 1, 1, 1. Y entonces no vemos realmente subdivisiones, pero si le ponemos más subdivisiones empezamos a ver algo como esto, ¿ok? Y cuando hablamos de modelado poligonal, este es modelado distinto a lo que se hace, por ejemplo, en Revit. O sea, porque es modelado poligonal, que es más complejo, es para hacer personas, para hacer autos, herramientas, ya es más complejo, por eso es modelado poligonal. Pero ya se maneja en subdivisiones, ¿ok? Pero lo correcto cuando se está trabajando en modelado poligonal es convertir los objetos en un poli, ¿ok? Así se les llama. Yo no les puse nombre, así se llama, un poli. Hay otra manera que es convertirlo a malla.
pero digamos que ahorita es más común ver que se conviertan en un poly. ¿Cómo se convierte un objeto en un poly? Muy sencillo, hay dos maneras. Un objeto cualquiera, le dan clic derecho y les aparece un menú flotante sobre el objeto, y hasta abajo les va a aparecer la opción de convertir a editable poly. Vean que hay otras opciones: convertir a una malla editable, a un patch editable o convertir a curvas NURBS. ¿Ok? Digamos que lo más común y realmente como lo más eficiente ahorita es convertirlo a un edit poly, a un poly editable. Ya sea que lo hagan directamente así o, como veíamos desde la clase pasada, 3D Max es un programa que permite edición no destructiva de ese modelo original, y hay un modificador. Yo puedo irme a la pestañita de modificación y pedirle que me convierta esa caja en un edit poly. ¿Okay? Voy a poner esa cajita para ejemplificar. Igual mide 100 por 100 por 100, tiene 5 segmentos. ¿Ok? Y voy a aplicarle el modificador de Edit Poly. Simplemente lo selecciono, lo despliego la lista y lo selecciono. ¿Okay? Y entonces ya tengo la cajita y encima de la cajita un comando, un modificador que se llama Edit Poly. Cualquiera de las dos rutas, si le hubiera dado clic derecho o si le pongo el modificador de Edit Poly, cualquiera de esas dos opciones me va a arrojar las opciones ya de edición de un poly. ¿Okay? Aquí ya se presentan en dos columnas, e incluso si le bajamos hay todavía más opciones hacia abajo. ¿Okay? Hay muchas cosas que se pueden hacer con un poly, ¿no? Ahí podemos ver que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo primero en lo que hay que enfocarnos es en esta opción de selección. ¿Okay? Cuando hablamos de selección, podemos seleccionar distintas cosas de un poly. ¿Qué se pueden seleccionar? Se pueden seleccionar vértices, se pueden seleccionar orillas, se pueden seleccionar bordes, se pueden seleccionar polis y se pueden seleccionar todo el elemento. ¿Ok? Obviamente es bastante intuitivo, pero un vértice pues es cada uno de los puntitos. Es cada uno de los puntitos. Una orilla es la línea que está entre dos vértices o entre dos o más vértices. Esos son edge. Un borde, aquí no tengo la imagen de selección de borde, pero pues es todo el borde. Y un poly es la unión de varias orillas o de varios vértices que generan esa cara que es un poly. ¿Ok? Y hay comandos cortos para activar esa selección, que tampoco son muy difíciles de recordar. Vértice es el número 1, orilla es el número 2 o edge, y polígono es el número 4. ¿Ok? Con el número lo puedo activar directamente aquí dándole clic, y entonces todos los vértices se me pintan en azul, y puedo arrastrar vértices, moverlos, escalarlos, girarlos. Puedo agarrar orillas de un objeto y moverlas, los puros bordes, puedo agarrar más de un borde y jalarlo. Puedo agarrar polígonos e igual jalarlos o extruirlos. Puedo agarrar más de uno con control, así como en cualquier programa que con presionando control añades cosas a la selección. O puedo agarrar todo el objeto. ¿Ok? Voy a dar control Z. ¿Ok? O con los números, número 1 se activa. El número 1 se activa, el número 1 de la parte de arriba, si tienen el pad numérico no va a funcionar, son los números que aparecen arribita. El número 1 se activa la selección de vértices, el número 2 la de edge, el número 3 la de bordes, el número 4 polígono. Y el número 5 la de elementos, entonces bastante simple de ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Distintas formas de seleccionar objetos. Y hay unos atajos
hay unos atajos para seleccionar cosas, porque a veces seleccionar bordecitos, si queremos hacer algo rápido, a veces necesitamos una selección un poquito más rápida, y para eso hay dos opciones muy comunes, o dos palabras muy comunes que van a escuchar en modelado poligonal, lo que es un loop y lo que es un ring, un anillo, ¿no? Un loop, un giro, y lo que es un ring. ¿Qué es eso? Un loop, ahorita le hago zoom y ahorita lo hago en pantalla. Un loop es cuando un edge, sí, un edge, o sea, un loop es cuando selecciona los edge siguientes o los bordes siguientes hasta completar una vuelta, ¿ok? Para esto tienen que estar conectados entre sí, entonces va conectando alineados y da toda la vuelta, ¿ok? Si ustedes seleccionan una orilla, un edge, se les va a prender este foquito que dice loop, y si lo presionan va a seleccionar toda la vuelta de todos los vértices que estén conectados. Pero si ustedes seleccionan el vértice y le piden que seleccione un anillo, lo que va a seleccionar son los vértices que estén paralelos, formando un anillo. ¿Okay? Digamos que son selecciones rápidas para ciertas cosas que a veces, en vez de ir de uno por uno, agarra todos los que estén, porque puedes tomar más de uno. Por ejemplo, agarro esta orilla y puedo decirle que a esta orilla le hago un loop y selecciona toda la vuelta. Pero puedo seleccionar más de una orilla, por ejemplo esta y esta, por lo que sea, y le pido que haga un loop y hace un loop de esas tres. ¿Ok? Lo mismo pasa con el ring. Puedo agarrar solo un edge y le pido que haga un anillo, un ring, y selecciona todas las paralelas. O puedo agarrar dos o más, por ejemplo estas, y les hago un ring y me hace la selección de todo eso que está paralelo. ¿Ok? Y ya a esto, como les decía, pues si escalan esas selecciones, pues hará diferentes cosas. O sea, lo escalo, o lo hago más chico, empezarán a hacer más cosas. Es nada más que entiendan cómo se selecciona, ¿ok? Y esto incluso también se puede hacer con los polígonos. Cuando nosotros seleccionamos un polígono, también podemos hacer loops y también podemos hacer rings o anillos, pero esos no van a aparecer abajo, esos van a aparecer en la partecita de arriba, aquí en el ribbon. Se van a activar aquí en la selección en modificar selección. Aquí van a aparecer los loops y los rings. ¿Por qué los pusieron ahí? No sé, pero están ahí. Si yo selecciono esto y le pido que haga un loop, me va a hacer un loop en dos sentidos. Si selecciono esto y le pido que me haga un ring, igual va a ser algo muy parecido. Si selecciono estos dos y le pido un loop, me hace ya algo más, correcto a lo que yo necesito. Y si le selecciono dos y pido un ring, pues igual, ¿no? Entonces, pero incluso podemos pedirle que agrande la selección y decirle que haga más grande la selección o que la haga más chica. Depende qué queremos, ¿ok? Son maneras de seleccionar, porque a veces necesitamos seleccionar varias cosas al mismo tiempo y es engorroso ir de una en una. Ahora, esto es breviario cultural por cuestión de cultura general, pero para efectos de modelaje, de visualización arquitectónica no es tan importante, pero es importante que lo conozcas. Es interesante conocerlo porque luego por eso es que hay errores, ¿ok? A veces. Cuando se habla de modelado poligonal en 3D, porque les digo, en programas justo como esto que es 3D Max, como pudiera ser Blender, y ya con algunos plugins lo que pudiera ser SketchUp, el modelado poligonal maneja tres tipos de polígonos, y así les pusieron, así los nombraron. Tris son polígonos que tienen tres vértices, ¿ok? 1, 2 y 3 vértices.
Y estos hay que usarlos con cautela. Quads son polígonos que tienen 4 vértices, 1, 2, 3, 4. Preferiblemente es lo que siempre se debe de buscar en modelado poligonal. Y por último los n-gons, así se llaman, no sé por qué les pusieron así, o sea, n cantidad de vértices, por eso es n-gon. Hacia arriba de 4, 5, 6, 20, 40. Esos son los que hay que evitar. ¿Por qué? Porque algo muy común en modelado poligonal es que se hagan geometrías de bajo conteo poligonal o low poly y después se suavizan. Pero si se suaviza algo que no tiene correcto su topología, así se le llama, si no tiene correcta su topología, o sea, si son trees mezclados con n-gons, mezclados con quads, se hace un relajo al momento de suavizar una geometría. Pero si tenemos puros quads, el suavizado va a ser correcto. En este caso, son dos geometrías que a primera vista parecieran igual, dice T3, taller 3, pero una, si se dan cuenta, pues no tiene, pues tiene como solamente un vértice por una orilla por lado, pareciera que son puros quads, pero a lo mejor no hay tanto problema, pero vean que aquí ya no hay subdivisiones en las caras superiores, a diferencia de esto. A diferencia de esta, donde vemos que hay subdivisiones de puros quads en cada una de las caras. Si yo quiero suavizar estas geometrías, pues la que no tenía buena topología va a hacer unas cosas muy extrañas. La que tiene una topología correcta, pues va a ser un suavizado correcto. ¿Okay? Sí se ve aquí en las esquinas, ¿no? Cómo se suaviza correctamente. Entonces, no es forzoso para visualización arquitectónica porque generalmente se trabaja con cajas y no es tan importante, pero si a veces generan cosas extrañas los modelos, la razón muy probablemente sea que la topología no es correcta. ¿Okay? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Se trata de lo correcto es trabajar con puros quads, que son vértices, son polígonos de 4 lados. Nada más un pequeño breviario ahí cultural para que lo sepan. ¿Okay? Entonces, como les dije, les puse un archivo ahí que se llama modelo básico, modelado básico, que contiene pues un archivo de AutoCAD, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a importar. ¿Cómo se importa? Pues desde el menú archivo, file, opción de importación, y tenemos varias maneras de importar en 3D Max. Podemos importar tal cual un archivo y como les digo, 3D Max acepta una gran cantidad de archivos. Podemos mezclar, merge, eso quiere decir que un archivo de 3D Max lo vamos a mezclar dentro de otro de 3D Max. Podemos reemplazar lo que tenemos con otro archivo o podemos linkear, aquí pueden ver que se puede hacer un link a un Revit o un link a un AutoCAD o un link a un FBX que se generó en cualquier programa de 3D o de modelado. ¿Okay? Entonces estos links digamos que simplemente nos traemos una referencia de la geometría, pero la geometría original está en el archivo original de Revit o de AutoCAD o el FBX. Por eso les digo que pueden modelar donde quieran y 3D Max casi acepta cualquier tipo de archivo. ¿Okay? En este caso vamos a importar, no queremos linkear el AutoCAD, ¿no? Queremos importar el AutoCAD. Aquí sí hay una nota muy importante. Cuando ustedes manden su planta de AutoCAD o la fachada para trabajarla en 3D Max, ahí sí es importante, nada más a ese archivo de AutoCAD, lo guardan con otro nombre y le cambian las unidades a metros. Porque como AutoCAD por defecto se trabaja en milímetros por cuestiones de impresión, si ustedes importan ese archivo en milímetros a 3D Max, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué tamaño creen que tengan ese archivo? Chiquitito. Va a ser muy chiquito, efectivamente. Entonces necesitamos que para efectos de importar archivos de AutoCAD a 3D Max, nada más renombran el archivo que van a importar, le cambian la unidad a metros y lo importan, ¿ok? Que es lo que ese archivo que les pasé ya está en metros, entonces no debería haber problemas. Voy a borrar la cajita. Voy a borrar la cajita y voy a importar ese archivo de AutoCAD. Aquí lo tengo para modelado básico, ¿ok?
y me abre una pantalla de opciones. Aquí me dice que el archivo es un DWG o un DXF. Las unidades que vienen del archivo, verificar que digan en metros, y en ocasiones aquí les va a decir el tamaño en centímetros, que ese archivo en lo que se convertiría. En este caso, bueno, en esta captura dice que el dibujo no se sabe cuánto mediría. Aquí, por ejemplo, a mí sí me dice que mediría 1997 centímetros por 430. ¿Okay? Entonces ya lo va a reescalar de metros a esos centímetros, entonces no hay mayor problema. Y lo único que realmente nos interesa es cómo queremos que las cosas de AutoCAD se importen. Por defecto, creo que aquí lo trae como por layers. La opción creo que la maneja por layers. Pero yo les recomiendo que lo pongan que desplieguen aquí el menú y lo pongan por entidad. Hay varios, dice que ustedes pueden, ¿qué es lo que va a hacer? Va a importar todo, pero lo va a agrupar de acuerdo a lo que le digamos. Lo puede agrupar en layers, en bloques y en nodos, en layers, bloques y nodos, y separar el material. Lo puede importar como entidad, como entidad, bloques y nodos, por capas, por colores y material, por un solo objeto o por entidades. Yo generalmente los importo como entidades porque así cada objeto del dibujo es independiente, ¿okay? Cada línea es independiente, para lo que se requiere es mejor, ¿okay? Porque si lo ponen por layer o por color, pues si tienen un layer de muros, todos los muros los van a tocar y se va a seleccionar todo, entonces puede ser un poco más complicado. De ahí en fuera, todo lo demás se queda igual, no tiene mayor ciencia, y le digo que lo importe. Aquí muy importante, recuerden que estamos en un sistema de coordenadas, entonces donde estuviera su dibujo de AutoCAD en el espacio de coordenadas, ahí lo va a importar. Generalmente cuando se dibuja en AutoCAD, muchas veces no se tiene cuidado de en qué parte del gran espacio que es AutoCAD se está dibujando. Entonces, si por cualquier razón ustedes empezaron su dibujo y la coordenada inicial de su dibujo está por ahí de X 1050 y Y 2000 y cacho, va a estar muy lejano del centro de lo que es el 0,0,0, ¿ok? Acuérdense, todo esto ya hablamos de coordenada. Entonces, en este archivo yo acerqué los objetos, no los puse en el 0,0, nada más los acerqué al origen para que aparecieran cerca del 0,0 y pues están en el espacio positivo de las X y de las Y, ¿ok? Pero otra vez, si ustedes van a importar, porque otra vez es muy común que en un archivo de AutoCAD tienen una planta y luego la copian y esa la copian, entonces la planta buena, ok, termina por hasta acá. Se puede mover. No, se puede mover todo, pero para que sepan, de repente si importan algo y no lo ven, probablemente está muy lejos del origen, ¿ok? Como cualquier otra cosa, ustedes lo agarran lo que quieran, todo lo que quieran mover lo agarran y lo mueven. Y lo pueden mover y no pasa nada. Simplemente recomendación para que consideren que esté cerca de su origen, ¿ok? Y si abren el cuadro de layers, con el botoncito de layers que habíamos visto, pues va a traer los layers que traigan ese archivo de AutoCAD, pero ustedes pueden crear más, ¿no? En este caso trae un layer para muros, mobiliario, columnas, cancelería, un layer de auxiliares y el por defecto que es el 0, pero se pueden crear más capas. Acuérdense, el botoncito de layer es este que está aquí, este que esté pintadito de azul. No este es el navegador de toda la escena, este es el de las capas, este es el que nos interesa. Entonces aquí yo le pico al de los layers y ahí me aparecen los layers, ¿ok? Y bueno, aquí ya tengo es una recamarita donde tengo un muro, es una polilínea, por eso se puede seleccionar completo. Una camita ahí, una ventana, unas puertas, varias cositas, ¿no? Y por acá hay unas líneas que ahorita vamos a ver qué hacemos con esas líneas.
¿Sale? Vamos a empezar a modelar empezando con puros modificadores. Ahorita ya importé la planta, pero hasta después la voy a atacar, ¿ok? En este caso, la recomendación es hacer estos modelos un poquito alejado de esta parte de la planta, ¿no? La puedo hacer un poquito por acá, una zona limpia de la pantalla para que no me estorbe mucho, ¿ok? Y ya luego los puedo mover al interior y no pasa nada. Si les estorba de repente la rejilla, si ven muchos cuadritos, acuérdense con la letra G de grid, la apagan y la prenden. G de grid, se apaga y se prende. Si les estorba mucho, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un modelado muy simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a modelar unos jarroncitos. Para esto necesito crear una caja. Una caja, pues las medidas pueden ser como quieran. Estas son nada más para este ejemplo, pero pueden hacerla más grande, más chiquita. Lo que sí, mínimo, eso no menos de 10 segmentos en la altura, como les estoy marcando. En este caso es de 15 por 15 por 40 centímetros y 10 segmentos en la altura. ¿Okay? Entonces, si lo vemos aquí en los parámetros, 15 por 15 centímetros por 40 y en los segmentos de altura está en 10. La presentación ya está ahí en el aula para que la puedan consultar y la captura va a aparecer ahí mismo también. Ya está la de la clase anterior y también va a estar esta, ¿ok? Entonces ya saben, en 3D Max primero es el panel de creación, que es el primer panel. La primera opción, que es crear geometrías, las primitivas estándar y la cajita, ¿ok? Creamos y luego nos pasamos al panel de modificación. Siempre va a ser eso. Creamos y te pasas al panel de modificación. Creo una caja. Como sea la caja no me importa y ya luego la ajusto. Nada más creo la caja. Me paso al panel de modificación y aquí ya le digo cuánto quiero que mide esa caja. 15 por 15 por 40. Un lado, un segmento en largo, un segmento en ancho y 10 segmentos en altura. ¿Ok? Entonces, creamos en panel de modificación y luego me paso a creo en panel de creación y luego me paso al panel de modificación. Siempre entre esas dos. Crear, modificar. Crear, modificar. Ahora vamos a ponerle el primer modificador. Como les dije, la lista de modificadores es grande, muy grande, no vamos a ver todos. No te aparecen los segmentos. Acuérdense que si no ven las líneas de los segmentos, es porque no está activado la visualización de los segmentos, que es F4, no se ven. F3, active el shading, ¿ok? Si aquí los indica, es que los tiene, pero hay que visualizarlos con F4, ¿ok? Como les dije, hay una gran cantidad de modificadores, no vamos a ver todos, veremos algunos. Y la invitación es a que experimenten con los modificadores, no pasa nada, no se les va a romper la computadora, bueno, tal vez con 2, que ya iremos viendo cuáles son, por el gran conteo poligonal que generan, pero los demás modificadores realmente nada más es cosa de experimentar, ¿ok? Entonces, el modificador que vamos a poner es un modificador que se llama Tapper, que lo que hace es aplasta o comprime las cosas. ¿Ok? Ese primer modificador se llama Tapper. Lo voy a buscar en la letra T. Vienen en orden alfabético, que es lo bueno. Entonces, ahí está el modificador de Tapper. Y en este caso, le voy a poner un valor de menos 0.4. ¿Ok? Si yo le hago hacia arriba o hacia abajo, pasan cosas distintas. Si lo hago hacia arriba, vean que expande la parte de arriba, pero si lo hago hacia abajo, comprime la parte de arriba, ¿ok? En este caso quiero que sea de menos 0.4. Puede cambiar el valor si ustedes quieren, menos 0.3, menos 0.5. Simplemente quiero que la parte de arriba se haga más chiquita, ¿ok? Lo que quiero es que se forme esta semipirámide, ¿vale? Y aquí les está diciendo, ustedes por defecto, vean que esto ataca, o esa expansión o compresión está trabajando sobre el eje Z. ¿Okay? Si le cambian a que sea sobre el eje Y
sobre el eje X, hará la modificación la hará en distintas caras, en distintas direcciones. Entonces, todo eso se puede ir ajustando a las necesidades. En este caso, bueno, pueden incluso limitar el efecto y decir que solamente, en este caso que es una cajita que mide 40 centímetros, que por ejemplo el efecto sea visible a partir del centímetro 20. Entonces hará como un jarroncito más abierto en la parte de arriba, ¿no? Si le digo que el límite superior es de 20 y modifico el tupper, el límite 20, y le pongo que limite el efecto, vean que es distinto. Me hace como otro tipo de jarroncito, pero ahorita no me interesa eso. Lo voy a dejar en 0 y en 0. Simplemente quiero otra vez que la parte de arriba sea un poquito más chiquita y es menos 0.4. Todo esto es cuestión de experimentar, de picarle. Otra vez, es una modificación no destructiva. Si no saben qué hicieron, borran el modificador y lo vuelven a poner. Y no pasa nada. Quitan el modificador, lo ponen nuevamente y ya. Luego el siguiente modificador es un modificador de twist, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que como su nombre lo indica, pues tuerce, va a torcer la geometría. ¿Cuánto? Pues lo que nosotros le indiquemos. Igual está en la letra T de twist. Y aquí, por ejemplo, igual dice que vamos a torcerlo 90 grados en el eje de las zetas, ¿ok? En el eje de las zetas lo vamos a torcer 90 grados. Puede ser más, puede ser 180, puede ser 360, 240, 45, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y lo mismo, se puede limitar el efecto para que solo tuerza la parte de arriba o solo tuerza la parte de abajo. Pero en este caso quiero que lo haga completo y solamente una torsión de 90 grados. Perdón. Si es 180 grados, se ve un poquito más. Ahora, aquí es muy importante, si le doy 360, pues ya da las vueltas. Es muy importante cuando estamos en modelado poligonal las subdivisiones, ¿ok? O sea, en cuántas partes está dividida una geometría, una cara, un lado. En este caso, tenemos 10 divisiones en la altura. Si yo solo tuviera una subdivisión, esa torsión no se va a ver bien, no se va a ver suave, ¿ok? Lo voy a apagar y me voy a regresar a la caja y a ponerle una sola subdivisión. El tupper lo va a hacer bien porque ese no tiene problema, pero el twist ya no lo hace correcto, ¿ok? Hace la torsión, pero solo torció la cara de arriba y entonces ya no se ve esa suavidad. ¿Por qué? Porque no hay subdivisiones, no está subdividida la figura. Entonces apago y regreso otra vez. Por eso les digo, puede ser 10, pueden ser 20, pueden ser más, y entre más subdivisiones tenga, más suave van a ser las modificaciones. No hay que pasarnos de subdivisiones, no porque queremos que se vea muy suave, le vamos a poner 100 subdivisiones porque eso afecta el rendimiento de tu computadora. Toda esa cantidad de polígonos empieza a comerse la memoria RAM de sus computadoras. Entonces hay que siempre tratar de mantener lo que se le llama en geometrías low poly, de bajo conteo poligonal. ¿Ok? ¿Sale? Entonces ya hacemos esa forma más o menos suave del jarroncito. Y para terminar le voy a aplicar el modificador de Edit Poly. Arriba del tupper, del twist, le voy a aplicar un Edit Poly. Esto me va a activar las opciones de un polígono. Edit Poly. Y selecciono con ya sea que le pique aquí a polígono o con el número 4, cualquiera de las dos. Perdón, aquí me puse el Edit Poly abajo. Lo puedo arrastrar, vean que me lo puso abajo. O sea, yo puedo arrastrar y mover los modificadores. Al gusto lo arrastro y lo pongo hasta arriba donde debe de ir. Y le voy a decir que esta cara la suprima. Esa cara me la va a suprimir. ¿Ok? Entonces ya le quité la tapa y ya es un jarroncito. ¿Ok? Pero
Pero, ojo, ¿qué ven de particular entre esto de afuera y lo de adentro? Es negro. Eso es algo que se llama, ya lo iremos viendo, pero es un concepto que es muy recurrente, que se llaman las normales. Las normales, forma más fácil de explicar que he encontrado es la cara positiva de una geometría. ¿Ok? La normal es la cara positiva de una geometría. Ahorita es una geometría tal cual, pero cuando se renderiza y se trata de que la luz pegue en ese objeto, el cálculo de la luz se va a hacer correctamente en las caras positivas o en las normales del objeto. En las caras que no son las normales puede haber errores. ¿Ok? En este caso, pues digamos que este jarrón está hecho de papel, es una hoja de papel, no tiene grosor. Hay que darle grosor. ¿Okay? Y para eso hay un modificador que se llama shell. Como su nombre lo indica en inglés, es una cáscara, es una coraza. ¿Okay? Y ese modificador shell permite agregar grosor hacia adentro o hacia afuera, la cantidad que nosotros le indiquemos. Entonces yo le digo que quiero un shell, una coraza, una cáscara, un caparazón, como lo quieran traducir. Un shell y encima de eso va un shell. ¿Okay? En este caso igual pueden experimentar, pero pueden darle grosor hacia adentro o hacia afuera. O sea, de esa cara, de esa hoja de papel, pueden hacer el grosor hacia adentro o el grosor hacia afuera. ¿Ok? Y pues eso genera este jarroncito. Ahorita pueden verlo como un jarroncito, pero a lo mejor puede ser un edificio. Este puede ser un piso cada uno. Puede ser un piso, se empieza con una geometría, se tuerce. Entonces, por eso es a veces tan cómodo y tan rápido estar modelando con modificadores. Si se equivoca, se borra el modificador y se vuelve a poner, y no se pierde ese proceso. ¿Ok? Entonces, ese digamos que es el primero. ¿Ok? Después, en el archivo de AutoCAD, vienen estas tres líneas. Vienen esas tres líneas que están ahí acostaditas. Por defecto, en nuestro archivo de AutoCAD, pues aparece, digamos que acostado, porque en AutoCAD trabajamos en 2 dimensiones, en un espacio 2 dimensiones, donde está el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, cuando lo importa en 3D Max, pues lo pone en el eje de las X y en el eje de las Y. Y en consecuencia, pues se ve como si estuviera acostado. ¿Ok? Si estuviéramos trabajando en el eje de las X y en el eje de las Z, aparecería como de pie. Pero como lo traemos desde AutoCAD, que es X y Y, va a aparecer acostadito. Entonces, aquí están esas 3 geometrías, son 3 perfiles para generar jarroncitos. Vamos a hacer unos jarroncitos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues están acostados, tenemos que rotarlos y levantarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues activando el snap de los ángulos, y con la opción de girar o la E, si mal no recuerdo, que es rotar. Snap de los ángulos, rotar, aparece la esfera de ángulos, de ejes, perdón, y entonces yo quiero rotarlo sobre este eje para que al rotar sobre este eje esto se vaya levantando hasta que queden de frente. Puedo rotar en cualquiera de los ejes, pero en este caso quiero rotar sobre este eje de las de las Y, para que queden totalmente de frente. Y como tengo mi snap de los ángulos activado, este iconito de aquí arriba, snap activado, angulito con imán, puedo mover el mouse hasta atinarle exactamente a los 90 grados. Entonces, una manera muy rápida de trabajar en 3D, o sea, porque ya estamos moviendo en un espacio en 3D.
Pasamos cosas de que están acostadas a cositas que están de pie. ¿Okay? Igual podría yo girarlo en el otro sentido para cambiarles la orientación, pero no lo voy a hacer, o sea, pero se puede, nada más para que lo entiendan. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Les voy a aplicar un modificador que se llama Late. Este modificador Late lo que hace es que crea superficies de revolución. ¿Han visto trabajar un torno? Metes un pedazo de madera, empieza a girar el torno, le metes una cuña y se genera una forma. ¿Cuál forma? Pues depende cómo vayas moviendo la cuña, ¿no? En este caso hagan de cuenta que esas líneas es el trayecto que recorre la cuña y el late es el torno. Va a generar una superficie de revolución. Revolución, pues porque revoluciona. Lo voy a aplicar a cada uno. Le voy a aplicar el modificador late. Y por defecto, pues se ve como medio extraño, pero porque hay que ajustarle las opciones. Aquí, primeramente, les va a preguntar cuántos grados quieren que haga la revolución. Por defecto está en 360, o sea que haga una vuelta completa. Puede ser que nada más sea la mitad, 180 o un cuartito, 90 grados, si así quisieran. Pero nos interesa que sea una figura completa. Son 360. Y le vamos a pedir, por ejemplo, que la alineación puede ser al centro, al punto máximo o al punto mínimo. Y va a hacer resultados distintos. Si yo selecciono al centro, es como está por defecto. Si le doy al máximo, me hace una cosa. Y si le doy al mínimo, me hace lo que necesito. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las otras. Le voy a aplicar el mismo modificador late por separado a cada una de las figuras. En el mínimo. Y también a esta, ¿ok? Y también nos dice aquí en cuántos segmentos, en cuántas caras queremos que nos haga esa revolución de 360 grados. Por defecto está en 16, está bien. Pueden decirle que sean más, que sean 32 o que sean 64 y va a suavizar el objeto. Pero, nuevamente, la recomendación, si yo aquí le pongo en vez de 16 que sean 32, ya se ve más suave. Que sean 64, se ve todavía más suave la curva, pero vamos a ver ahorita más bien cuál es lo común al hacer modelado poligonal. Otra vez es mantener un conteo bajo de polígonos y luego suavizamos. Entonces, retomando lo que les dije hace un momento de los quads, los trees y los n-gons, este modificador de late generalmente genera o generalmente produce trees en las bases de los objetos por la misma rotación. Y ahí se ven esos errores en el modelo. ¿Ok? Porque son trees, son polígonos de 3 lados. Y ahí se ve que la normal, la cara positiva, ya empieza como a hacer cosas extrañas. Como están en la base del modelo, digamos que para efectos de renderizado a lo mejor no hay problema, ¿no? Pero algunos modificadores pueden resultar en topologías extrañas, como esta, ¿no? Que aunque son trees, se ve que las normales, las caras positivas, no están trabajando de manera correcta, ¿ok? Ahora, pensando en esto, pues ya se hizo se creó un modificador que se llama Quadify Mesh. ¿Qué es ese modificador? A una malla o a una geometría trata de aplicarle puros quads, que se convierte en puros quads. Y esto ya depende de la geometría, depende del modelo. Solo tiene un valor que es el porcentaje. El porcentaje de tamaño de quads. Aquí es ahora sí que a pura prueba y error de que más o menos la geometría se vea bien. No, o sea, aquí en este ejemplo, en 15 estaba bien, pero en otra geometría puede ser 10, en otra geometría puede ser 100, en otra geometría puede ser 80. Ya eso depende de cada geometría, de cada objeto. Voy a apagar el grid.
y, por ejemplo, busco ese Quadify Mesh. Por defecto está en 4, pero vean que se ven cosas como raras. Aquí, por ejemplo, empieza, o sea, todos son quads, pero aquí se empiezan a hacer unos quads raros y la geometría pareciera como si se tuerce extraño. Entonces voy a aumentar el tamaño de ese porcentaje de quads a 10 y ya empieza a hacer algo más o menos bien. Le voy a poner el 15 del ejemplo y digamos que ya se ve casi pues bastante bien puros quads. ¿Okay? Lo mismo pasaría con este. Le pongo su Quadify Mesh. Le voy a poner igual en 15 y a ver qué hace. Se ve bien. Y en este lo mismo, Quadify Mesh. En 15 a ver qué hace. Aquí en 15 está haciendo unas cosas raras en la base. Lo de arriba se ve bastante bien. A ver en 10. En 10 en este, por ejemplo, la base ya se ve bien. Y lo de arriba también ya se ve bien, de puros quads bonitos. ¿Okay? Entonces depende de la geometría. En estos funcionó con 15, en estos en 10, a veces funcionará en 50, en 60. ¿Sale? Mucho cuidado cuando importen, otra vez, tienen que seleccionar que las primitivas de AutoCAD se importen como entidades. Si no, no van a poder seleccionar cada una por separado, ¿vale? Entonces ya vimos que este modificador de Quadify Mesh, por ejemplo no modela, no nada, lo que hace es que corrige geometrías. Trata de corregir de la mejor manera posible una topología. Puede que a veces no lo logre, también puede ser, ¿ok? Tampoco se espanten si no lo logra. Lo mismo, estos son hojitas de papel, o sea, si lo vemos, pasa exactamente lo mismo al interior. Vemos todo negro, las normales no están bien. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la revolución, pues es una hoja de papel, no tiene grosor. Es una geometría que no tiene ningún grosor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle un grosor con una cáscara, un shell. Ese shell pueden hacerlo hacia adentro o pueden hacerlo hacia afuera. Eso ya depende de lo que ustedes quieran lograr. ¿Okay? Puede ser hacia adentro, puede ser hacia afuera, o los dos, ¿no? Un poquito hacia adentro y un poquito hacia afuera. Lo pueden hacer. Voy a buscar en Shell. En este caso, hacia afuera, de punto 5. En todas lo voy a hacer hacia afuera. Y pues, ¿qué hace? Engrosa, le pone una cáscara, un caparazón de 0.5 centímetros hacia el exterior. Y siempre es muy importante que los objetos tengan un mínimo de grosor. Sobre todo ya cuando se habla de renderizado, porque pues la luz tiene que pasar a través de esos objetos y necesitamos un grosor aunque sea mínimo. ¿Ok? Sobre todo si el material es tipo cristal. Si es otro tipo de material, podría no tener ese shell y funcionaría bien, porque va a rebotar sobre la superficie, ya lo veremos más adelante. ¿Okay? Ahora, como les decía, todas estas geometrías que hemos hecho son geometrías de bajo conteo poligonal o low poly, como se conocen comúnmente, para no saturar nuestra computadora en tener mucha geometría. Se hacen low poly y después se suavizan. Hay dos maneras muy comunes de hacerlo. En 3D Max se usa un modificador que se llama Turbo Smooth, que lo que hace es añadir geometría, o sea, añadir más polígonos a esa geometría y suavizarlos. ¿Okay? Se lo voy a aplicar. Se lo voy a aplicar a esta geometría, Turbo Smooth. Y vean que en ese momento, si lo apago y lo prendo, se ve claramente cómo se hizo mucho más suave. ¿Okay? Ojo, este es un modificador justo que sirve para eso, para suavizar las geometrías. Y el valor más importante es esto, las iteraciones. Por defecto es una. Ese valor rara vez hay que subirlo arriba de 3 o 4. ¿Por qué?
porque empieza a generar demasiados polígonos e incluso les va a arrojar un mensaje. Demasiados polígonos pueden agotar la memoria de su computadora. ¿Ok? Y se les puede cerrar 3D Max porque ya no tuvo más memoria. ¿Ok? Entonces, úsenlo. Este siempre, o sea, es muy común usarlo, pero generalmente se usa con una o con 2 iteraciones, no más. ¿Ok? Si yo le doy una, vean que en 2 ya tiene más geometría, 3 tiene más geometría, 4 ya tiene muchísima geometría, 5, si todavía lo aguanta, no me ha hecho el mensaje, en 6 ya. Ahí se aguas. Cuidado. Si le sigues aumentando, no me hago responsable. Entonces, ándale. Entonces le voy a regresar a 1. ¿Vale? Porque sí puede crashear, o sea, sí puede crashear. O sea, se agota la memoria, es mucho conteo poligonal. Adiós. ¿Ok? Hablando de eso, voy a salvar. Si no lo han hecho, siempre vayan salvando. ¿Ok? Sale, le voy a aplicar el mismo Turbo Smooth a esta, perdón, no le voy a aplicar el Turbo Smooth, le voy a aplicar otro modificador distinto. Aparte del modificador Turbo Smooth, hay otro modificador que se llama OpenSubDiv que hace básicamente lo mismo. Pero este OpenSubDiv es un modificador que usa un algoritmo que desarrolló Pixar. Ese fue desarrollado por Pixar, es el que ellos usan en sus modelos y ya después liberó ese código y muchos programas lo integraron. Está en Blender, está en 3D Max, está en otros programas, pero es un algoritmo que se desarrolló para suavizar geometrías, tiene distintos controles, pero la base, digamos que es básicamente lo mismo. También nos dice cuántas iteraciones tiene, si va a trabajar sobre mallas. Si queremos, aquí abajo donde dice OpenSubDiv Controls, tiene otros tipos de controles, pero básicamente es lo mismo, en cuántas subdivisiones queremos hacer. Digamos que en este de OpenSubDiv, la diferencia más grande quizás que yo podría decir es que controla un poquito mejor las esquinas, porque en Turbo Smooth casi siempre trata como de forzar a que todo sea muy, muy redondo, muy suave, y el OpenSubDiv puede conservar un poquito mejor los ángulos rectos. Pero igual depende de la geometría, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero vean que es lo mismo, yo puedo darle una iteración, 2 iteraciones, 3, y casi no me viene afectando. Va suavizando, ¿ok? Pero igual se ve más suave, si yo lo prendo y lo apago, claramente se ve cómo me suaviza una geometría. ¿Ok? Ahí les dejé la liga, nada más para que vean la previa aerocultural. Les digo que es desarrollado por Pixar. Ahí está OpenSubDiv. Ese es el algoritmo que ellos desarrollaron, lo liberaron y pues ya muchos otros programas lo retomaron. Cuando se hace una subdivisión en una geometría, es muy común que sea necesario controlar un poquito las esquinas, sobre todo las esquinas muy duras, o sea, a 90 grados o que tenga ángulos muy agudos, muy cerrados, porque cuando le aplicamos el suavizado puede haber errores en la geometría, hacernos cosas extrañas. Entonces a veces necesitamos poner geometría adicional, ¿ok? Por ejemplo, ya suavicé estas dos. Si yo suavizo esta con cualquiera de las dos formas, voy a aplicarle el OpenSubDiv y más o menos lo hace bien, pero vean que ya perdió esa forma como angulosa, ya no tiene esa forma angulosa. Lo voy a borrar, voy a poner Turbo Smooth, pasa lo mismo, también suaviza, pero pierde esa forma como angulosa. Yo no quiero perder esa forma, ese ángulo que tengo aquí formado, simplemente quiero que esté suavizado. ¿Qué es lo que necesito hacer? En este caso es donde voy a aplicar el hacer un loop. Voy a agarrar y aplicar un Edit Poly. Voy a aplicar un Edit Poly. Y después voy a seleccionar los loops, perdón, los edge, los bordes. Y le voy a pedir que haga un loop, ¿ok? Tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo, si así lo quisiera. Voy a agarrar aquí y le voy a decir que a esta le haga un loop
y ya me agarró toda el ángulo. Lo voy a quitar, creo que se ve un poquito mejor así. Agarró toda la línea, todas las que estaban totalmente conectadas, y le voy a pedir que haga un chaflán. Desde las opciones de bordes, aquí aparecen las opciones de bordes, y aparece una opción que dice chaflán, ¿ok? Y le voy a picar en este cuadrito que está junto al nombre de chaflán. Chaflán, ¿ok? Y lo que va a hacer eso es que me va a hacer, si vean que si yo le aumento, le arrastro y le aumento, me está generando un borde adicional. En este caso que quiero que sea un borde muy chiquito, nada más quiero que tenga ahí una doble geometría, en este caso que sea de 0.5. Lo pueden directamente indicar aquí, 0.5, y ya tengo de aquí hacia arriba 0.5 y de aquí hacia abajo 0.5 y tengo esos bordes adicionales. ¿Ok? ¿Por qué es importante ese borde adicional? ¿Ok? Voy a volver a aplicar un Turbo Smooth o un Open Subdiv, el que ustedes quieran. Open Subdiv. Y vean que ahora es muy suave, se mantiene todavía ese ángulo, pero no se pierde. Si es con el Turbo Smooth, lo mismo, ese ángulo se mantiene en la parte de abajo de la base, empieza a hacer cosas extrañas. Entonces necesito también en la parte de abajo, en esta parte de abajo, darle un poquito más de un loop y darle un poquito de chaflán, igual de 0.5, para darle ese borde adicional. ¿Ok? Si yo lo veo por abajo, tengo ese borde adicional también, tanto arriba como abajo. Para eso es rápido la selección del loop que les mostraba, en vez de ir de uno por uno por uno por uno, rápidamente. Y le vuelvo a aplicar el Turbo Smooth. Y ahora sí es un jarroncito muy suavizado, pero que mantiene esos ángulos duros. ¿Ok? Entonces a veces es necesario generar geometría adicional. Ahora, para la siguiente clase van a descargar este archivo, aparte del archivo que estamos viendo de modelado, y vamos a necesitar un plugin que se llama Floor Generator. Ahí les dejo en la parte de recursos, ahí les dejo la liga para descargarlo. Tiene una versión gratuita que es la que necesitan descargar, simplemente hacen una cuenta y descargan la versión gratuita. Esto es para crear pisos de manera automática. Yo ya lo tengo instalado. Muy importante, va a instalar un archivo que está comprimido. Ese plugin lo van a descargar desde esa página que les dejo la liga. Y va a descargar una carpeta completa, bueno, un archivo comprimido que trae varios archivos. Ustedes solo van a pasar el archivo que corresponde a su versión de 3D Max a la carpeta que les dice ahí, a la carpeta de Program Files, Autodesk, 3D Max 2022, 2024, 2025, el que ustedes tengan instalado, ahí y en plugins, ahí lo ponen y solamente copien, no copien todos los archivos, copien el archivo que corresponda con su versión de 3D Max. Si es 3D Max 2024, pegan ahí el Floor Generator Max 2024. Si es 3D Max 2025, van a pegar el Floor Generator Max 2025. ¿Okay? No vayan a pegar todos porque ahí sí les va a arrojar un error cuando abran 3D Max. Entonces, para el volumen simple de lo que es la casita, ahorita voy a empezar justo con esta extrusión rápidamente, que es aplicando un Edit Poly. O sea, voy a hacer una pequeña extrusión hacia arriba nada más, aplicando un Edit Poly a esta cajita, perdón, a estos muros. Están como un spline, todo lo que viene de AutoCAD lo detecta como un spline. Entonces a esto le voy a decir que quiero que sea un Edit Poly y vean que en ese momento como que lo rellena, ¿okay? Ya lo convirtió en un poly y está relleno. Y entonces yo puedo seleccionar aquí los polígonos. Puedo seleccionar los polígonos con esta. No me importa que no sean quads, obviamente esto no es un quad porque tienen varios lados. Esto es un n-gon, pues no me importa.
que les digo, como les digo, para efectos de modelado en arquitectura no importa tanto. Y en este caso, igual en la edición de polígonos tenemos varias opciones: extruir, outline, bevel, inset, bla, bla. Ahorita me importa la de extrusión, que es una función muy común en modelado, extruir cosas. Entonces le voy a decir que quiero, si yo le doy al botón de extruir, digamos que lo hago manualmente a ojo. Pero yo tengo que darle al cuadrito junto al botón de extruir, eso es lo importante, para que me pueda aparecer las opciones de cuánto yo quiero extruir. En este caso, 80 centímetros. O sea, 3D Max te permite ser muy preciso en lo que estás haciendo. O sea, puedes hacerlo, hay gente que modela a ojo muy rápido y lo hace muy bien, pero a veces nosotros, por ejemplo, para cosas de arquitectura necesitamos cosas precisas, como en este caso, un extruda hacia arriba de 80. Le pongo 80 y hasta que yo no le ponga la palomita, no lo aplica. Le pongo la palomita y ya está aplicado. Y vuelvo a presionarle el botoncito del cuadrito junto al extrude. Y yo puedo aplicar varias extrusiones sobre la misma línea. En este caso puedo decirle que voy a extruir 150 y luego presionarle el botón de más, y entonces sobre esos 150 puedo hacer otra extrusión encima. Extrusión 150 y le digo más, pues me deja esa extrusión y me permite hacer otra de 30, por ejemplo, y le pongo la palomita y entonces ya tengo 3 extrusiones, ¿ok? Una de 80, una de 150 y una de 30. El antepecho, la ventana y lo que es la cadena de cerramiento, ¿ok? Entonces de esa manera es muy rápido modelar. En este caso cuando traemos las plantas directamente desde AutoCAD, ¿ok? Entonces ya en la siguiente parte la vamos a empezar la siguiente clase ya para ver esta parte de modelado básico.